Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí. Bueno, a raíz de que ha estado en los medios de comunicación esta solicitud que la Secretaría de Gobernación llevó a cabo al INE de entrega de los datos personales biométricos que tiene a disposición el INE por el padrón electoral, quisiera darles mi punto de vista a título personal. Creo, por supuesto, que no puede hacerse una entrega vía una solicitud de oficio, simplemente por parte de la Secretaría de Gobernación, de datos que son propiedad de los ciudadanos mexicanos. Tú cuando llevas a cabo la entrega de esos datos, los entregas para un motivo y un motivo individual, único, que es que se conforme el padrón electoral y que tengas derecho a votar con una credencial para votar con fotografía y los datos demás. No los entregas para ningún otro uso. Por lo tanto, me parece que la Secretaría de Gobernación, simplemente queriendo que se haga entrega de esa información, es incorrecta la solicitud. Tendría, en todo caso, que estar regulado para que la quieren el límite del uso que podría tener el propio gobierno y, por supuesto, en este caso, pues ver el tema de la autorización del ciudadano. Pero creo que abre un debate que en México está en pañales y que en el mundo se está dando, particularmente en Europa y en Estados Unidos, que tiene que ver con regular el alcance del uso por parte del gobierno y por parte de los privados de los datos biométricos y de consumo de los ciudadanos. En Europa hay ahorita un debate. Hay propuestas de detener el uso, por ejemplo, de tecnología de reconocimiento facial por parte del gobierno. ¿Por qué? Por la invasión que te puede significar el que tú, por el solo hecho de salir a la calle, con la tecnología de cámaras y demás, te puedan dar un seguimiento particular sin que haya una sospecha. Entonces, este tema que hoy se abre por la petición del Segov al INE de los datos dactilares y de fotografías, creo que es el momento de abrir ese debate. Entonces, entregar así la información, por supuesto que no. No tiene autorización legal, de hecho, el INE para hacerlo. Pero que el gobierno legítimamente pudiera usar ciertos datos para bien, claro que sí. Les doy el ejemplo principal. Para investigación de delitos, claro que el gobierno debería de tener, la Fiscalía General, una base de datos robusta de huellas y demás. Sí, por supuesto. De hecho, ya la tienen. Cuando vas al pasaporte, ¿no? Entregas tus datos de huellas digitales, te toman fotografía. O sea, tiene otra base de datos, digamos, relaciones exteriores, pero es para ese caso. En muchos estados se hicieron ofensivas de, digamos, reconocimiento de huellas y demás, pero tiene que estar muy regulado, pues, ¿para qué lo vas a usar? Para investigación criminal pudiera ser un buen uso, pero en ningún lado. ¿En dónde está? ¿En dónde está esa regulación? ¿En dónde está esa legislación? Solo hay legislación que protege datos personales. Esto va mucho más allá de datos personales. Entonces, yo lo que les diría, claro que no, por supuesto que no, que el INE entregue esa base de datos, no tiene autorizado, no son de ellos los datos para empezar, son de los ciudadanos, pero que sí abramos ya el debate que se está dando en el mundo del uso de las bases de datos, los datos biométricos por parte del gobierno e incluso lleguemos a la protección de las bases de datos del uso de las tendencias de consumo y demás en el sector privado, que es todo un tema también de invasión de privacidad. Entonces, ese es mi comentario y lo quise poner aquí. Yo creo que lo que hago mi llamado es a, por supuesto, bien el INE no darlo, pero a que abramos en este periodo ese debate de cómo se debe de usar, hasta dónde puede el gobierno llegar, ¿no? Qué autorización tiene, qué tecnología puede usar y cómo proteger los datos biométricos y, en todo caso, en el sector privado de consumo de los ciudadanos. Ese es mi comentario. Si nos permite, senador, tenemos primero. Sí, yo a la orden. Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisión. Buenas tardes, senador. ¿Ve usted algún objetivo político detrás de esto? Porque los consejeros han rechazado, incluso se ha revelado que hay presiones para entregar esa base de datos, y lo que es un hecho es que en sexenios anteriores también había ya un crecimiento importante de grupos delincuenciales y no hubo la intención de solicitar la base de datos del INE íntegra con estos fines. Entonces, tampoco me queda claro si su propuesta es que se legisle o definitivamente que no se entregue,
y sobre todo, ¿cuál puede ser el objetivo que tenga esta administración en particular para solicitar la base íntegra de los biométricos de quienes estamos en la lista nominal? Claro, a ver, para reiterar mi postura, por supuesto que no debe entregar la base de datos el INE. No tiene autorización legal para hacerlo. No son de ellos los datos, son de los ciudadanos, los tienen ellos en resguardo. Nunca dimos una autorización para que se entreguen para otros fines. Entonces, la respuesta es no categórico, no los puede entregar y que no los entregue. Lo que yo sí creo es que esta oportunidad deberíamos de verla así, como oportunidad, para que se abra el debate y se regule legislativamente el uso de las bases de datos por parte del gobierno y por parte de los privados. Porque sí puede haber un objetivo real, positivo para la ciudadanía, de que particularmente la Fiscalía General tuviera una base de datos sólida, ¿no?, de información, claro que sí, para investigación de delitos exclusivamente, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces, pero con un marco muy regulado, no para que terminen en aerolíneas, digamos, empresas que se dedican a compra de bases de datos o demás, o uso político electoral de parte del gobierno. Como hoy no está claro el objetivo, simplemente se dice es para el registro, es para ligarlo a la cédula de identificación que tenemos y que se quiere generar una, digamos, de identidad nueva, que es una idea ya vieja. Hoy no sería legal, no sería permitido, estaría mal la entrega de base de datos de parte del INE. Ahora, pónganse a pensar nada más. ¿Qué tiene el INE que no le hayas entregado en otro momento al gobierno? Si hiciste, por ejemplo, el trámite del pasaporte. Entregaste tus huellas dactilares, todas. Te tomaron una fotografía, diste los datos de vivienda o no. ¿Quién tiene esa base de datos? ¿No es el gobierno o la Secretaría de Relaciones Exteriores? Claro que sí. Que me parece que la más robusta es el INE y por eso seguramente el gobierno está queriendo acceder a ella. Yo les digo lo siguiente, creo que puede haber una intención, particularmente si fuera en específico de persecución de delitos, correcta, pero sin duda no es vía la base de datos del INE. O sea, esa base de datos, de entrada, el INE no es dueño de ella, son datos personales de la gente, ¿no? Y segundo, nunca le autorizaron usarla al gobierno para ello. Que sería positivo que el gobierno tuviera su propia base de datos para temas muy específicos, por ejemplo, de investigación de delitos, yo creo que vale la pena debatirlo, al menos yo creo que sí. Pero ahí viene el 21, ¿no? ¿No? Sí, yo lo que te quiero, digamos, razonar es base de datos del INE, ¿no? Lo que te quiero decir es que deberíamos estar debatiendo eso. O sea, no nada más, te repito, no nada más las huellas, tu fotografía, la tecnología que existe ya para que te identifiquen, el uso que le pueden dar incluso el gobierno. Hay un debate mundial de esto. En Europa, repito, hay un planteamiento de que ahorita no se puede utilizar, porque por cierto tiene fallas esa tecnología, con reconocimiento particularmente por la tez de la piel en algunos casos. En Estados Unidos hay debates inacabados, no está bien regulado el manejo de los datos biométricos. Entonces yo, al ver este tema, quise aprovecharlo para poner en la mesa este otro tema mucho más amplio, mucho más profundo, de el resguardo adecuado de tu propia información. Es tu información, no se puede usar como quiera el gobierno, por más que sea gobierno, y mucho menos los privados. Y ahí entra también las tendencias de consumo y demás. Oye, espérate, me estás invadiendo mi privacidad, ¿por qué anda manejándose esa información así nada más? Entonces, digamos que yo quise agarrar el tema del INE para abrir, digamos, la película y decir, hace falta en México una regulación de manejo de datos biométricos mucho más profunda que la que tenemos hoy y de límites en el uso de tecnología para la identificación de las personas, sin causa justa. No tendrían por qué poderte seguir a ti en lo personal, por ejemplo, y la tecnología permite que lo hagan en algunos casos. Entonces, vamos entrándole en serio al tema. Hoy en el INE, claro que no, por supuesto que no, no tendría ninguna facultad legal para hacerlo. ¿Lo defenderían de las presiones que hay? Sí, claro que sí, por supuesto, ¿no? Y creo que ya la sociedad está saliendo en defensa. Creo que también nos habla mucho esa defensa que está dando la sociedad
de la desconfianza que existe del gobierno y particularmente este gobierno del uso, digamos, político electoral que pueda tener del padrón en sí mismo. O sea, porque acuérdate que el padrón, digamos, ha venido evolucionando desde que se entregaban las copias, luego hubo todo el problema del manejo, las multas que se dieron, ahora la consulta, y siempre ha estado, digamos, muy polémico el manejo del padrón electoral. Por supuesto que yo no descarto un posible intento de manejo electoral, ¿no? Y en otro tema, senador, si me regalas tu opinión respecto a pues esta realidad lamentable, hay niños en Guerrero que están armados. Pues la verdad, es muy impactante ver que lo que pasa en países que tienen verdaderas tragedias, digamos, de gobiernos dictatoriales, donde no hay ley, en donde, digamos, las bandas andan matando, pues bueno, eso ya lo tenemos en México, ¿no? Y ver a niños armados en nuestro país es verdaderamente de terror. Yo lo que pido, exijo, es que la autoridad de inmediato atienda el tema que está pasando en Guerrero y que logremos garantizarle la paz a los mexicanos. Pero sí es el ejemplo máximo que yo he visto en los últimos años de fracaso absoluto del gobierno de garantizar la paz a los mexicanos. O sea, niños armados es un escándalo. Gracias. También le pregunta senador Félix Muñiz de Noticias 1530. ¿Qué tal, senador? Muy buenos días. Bueno, regresando al primer tema, la Secretaría de Gobernación argumenta que es porque hay mucho robo de identidad. ¿Ese argumento no es válido para que se sume el INE con Gobernación? No, el INE bajo ningún argumento pudiera entregar esa base de datos, para acabar pronto, porque no está autorizado para ello. Resguarda los datos personales que la ciudadanía es dueña de ellos. No tiene autorización para dársela a alguien más. Entonces se la puede entregar a quien sea, ¿no? No, yo creo que no hay autorización legal para entregar la base de datos. El hecho de que existan, digamos, causas justas para el gobierno que pudieran existir, yo creo que eso es el debate que tenemos que tener y que exclusivamente para ello pueda ser utilizado. Porque dice el gobierno eso, pero ¿en dónde está el marco jurídico que le permitiría o le prohibiría usarla para otro lado? O sea, ese es el tema. Dice eso, puta, ¿cuántas cosas no han dicho? O sea, todos los días dicen cosas y luego hacen otras. No, esto no es de que digan, es de un marco jurídico que limite el uso y que se convierta en delito un uso, digamos, inadecuado en ese sentido, ¿no? Eso quiere decir que tendría que pasar por el Congreso esa iniciativa. Yo creo que sí. Y en dado caso, ¿por qué no la citan a la Secretaría de Gobernación y al presidente del INE para que platique con ustedes? Yo creo que va empezando, es un tema que ya conocíamos, de que ya nos habían hecho el comentario, que están insistiendo, lo habían pedido hace unos meses, en fin, y formalizan hoy, se abre un debate. Yo diría, no, bajo ningún motivo ahorita la entrega, sí abrir un debate de hasta dónde el gobierno puede y qué uso le puede dar a nuestros datos, ¿no? No nada más personales, que es lo que quiero puntualizar, porque mucha gente puede decir, es que ya está regulado la protección de los datos personales, va mucho más allá. O sea, hoy la realidad es otra, con la tecnología que se tiene y demás, es otra que cuando se hizo esa legislación. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta? Ya no tenemos más. Va, gracias. Gracias a